Hola, buenas tardes. Nuevo video, segundo tema de la primera unidad de aerogeneradores de la asignatura del mismo nombre, aerogeneradores. Con el gusto de saludarle, chicos, su profesor Gustavo Adolfo López Saldaña, técnico académico del Laboratorio de Energías Renovables. Comencemos con la explicación acerca de este importantísimo tema. Los temas a tratar el día de hoy serán los siguientes: principios físicos de la aerodinámica del álave, como parte introductoria solamente; perfil aerodinámico del álave de un aerogenerador; acción del flujo de aire sobre el rotor del aerogenerador; potencia eólica extraída; coeficientes de potencia y de par. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que todo lo que veamos en la asignatura lo estamos tomando del libro que está en la plataforma de la Universidad Tecnológica de Morelia, en el apartado de recursos y espacios de interacción. No les puedo mencionar el nombre por derechos de autor, sin embargo ya hemos trabajado con él. Entonces cualquier duda, estamos trabajando actualmente con el capítulo número 5 del mismo nombre, aerodinámica de los aerogeneradores. Comenzamos con la imagen y ahora sí con el tema. Es la teoría de sustentación del álave. Acuérdense, álave o pala en el tema específico de aerogeneradores. Vemos en la imagen que un vector velocidad o el viento incide sobre este cuerpo que tiene una forma muy especial. Este cuerpo es una sección transversal, es un corte transversal de la pala o el álave. ¿Qué sucede cuando incide el viento sobre él? Se crean dos fuerzas principales: la fuerza de sustentación, que aquí vemos una L, el vector fuerza, y L es de lift, fuerza de sustentación, lift por su significado en inglés. Y aquí tenemos otro vector, fuerza de arrastre o drag, fuerza de arrastre o resistencia. Tenemos estas dos fuerzas cuando incide el viento sobre nuestro álave. El resultado de la suma de ambos vectores será la fuerza total o resultante. Esto en un cuerpo geométrico que ha sido pensado para que interactúe con el aire, con la masa de aire, y tengamos estas dos fuerzas. Cuando tenemos un cuerpo geométrico plano, solamente tendremos una fuerza de arrastre. Acuérdense, drag, arrastre. No hay fuerza de sustentación, solamente de arrastre, y se dice que se opone al movimiento en el sentido del vector velocidad. ¿Correcto? Continuamos con la presentación. Sé que este tema les puede resultar complicado, no lo es. Básense por favor en el libro que les comentaba anteriormente, o incluso observen videos en esta misma plataforma que están viendo el video sobre el tema de aerodinámica. En esta diapositiva les quiero comentar tres conceptos clave que acabamos de ver: fuerza de arrastre o resistencia, su simbolito es la F con el subíndice D de drag; fuerza de empuje o sustentación, el vector fuerza pero con el subíndice de L de lift; y la fuerza total. En esta imagen observamos a dos cuerpos geométricos de forma diferente interactuando con el viento. En la parte izquierda observamos un perfil aerodinámico que fue creado para generar dos fuerzas: una fuerza de levante que corre en el sentido de la sobrepresión y una fuerza de arrastre que siempre irá en contra del viento. Observamos una teoría que se llama la capa límite, donde las moléculas de aire se pegan al perfil o al ala del aerogenerador para crear una sobrepresión, recorren una mayor distancia en comparación con la depresión, lo que ocasiona una fuerza de levante, como las alas de un avión, y una poca de fuerza de arrastre, observada en esta parte de aquí, un flujo turbulento que forma una estela, en contra de un perfil totalmente plano, como bien puede ser una lámina, una tabla, una figura que no tiene un perfil aerodinámico, que ocasiona solamente existe una fuerza, que es la fuerza de arrastre, la que se opone al viento, nada más. Derivado de las diferentes fuerzas generadas por los cuerpos geométricos al incidir el viento sobre ellos, tenemos dos formas de generar energía a través de las palas de un aerogenerador: la conversión de la energía cinética del viento en energía mecánica para el accionamiento del generador eléctrico puede realizarse según: inciso A, aerogeneradores cuyo par motor se obtiene de la fuerza de arrastre, como el aerogenerador de eje vertical tipo Savonius; B, aerogeneradores cuyo par motor se obtiene de la fuerza de sustentación, como el aerogenerador de eje vertical tipo Darius;
y los aerogeneradores de eje horizontal tripala. Aquí tenemos las dos formas principales de convertir la energía cinética del viento en par motor sobre los ejes de los aerogeneradores. En la imagen de la izquierda tenemos un aerogenerador de tipo Savonius, donde solamente utilizamos la fuerza de arrastre, representada en esta imagen con el vector de fuerza y el vector de velocidad del viento, que hacen girar al eje en la dirección de la letra O. En el otro lado tenemos un aerogenerador utilizando la fuerza de sustentación sobre el viento incidente. El eje del aerogenerador girará en el sentido de Ohm. Los álabes de los aerogeneradores se diseñan siguiendo perfiles aerodinámicos de forma de que las fuerzas de sustentación y de resistencia o arrastre sean las adecuadas para que por una parte se optimice la extracción de la energía del viento y por otra se facilite la regulación y el control de la turbina eólica. Esto quiere decir que para efectos prácticos, además de extraer toda la potencia de la energía cinética del viento, también tenemos que tener control sobre nuestra máquina eólica. Hay ocasiones en que la velocidad del viento se incrementará tanto que pudiera ocasionar daños a nuestro generador si no tenemos un control sobre el mismo. Observaremos en siguientes videos lo que es el control pitch o pitch control sobre nuestros álabes. Pueden girar sobre su propio eje para reducir la velocidad del viento. Aunque las palas del rotor de un aerogenerador son similares a las alas de un avión, los perfiles se diseñan específicamente para las turbinas eólicas. Los perfiles tienen diferentes denominaciones según su forma. En muchos casos se especifican por la denominación NACA, que en español quiere decir el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, junto a 4 o 5 cifras que definen su geometría. Por ejemplo, el perfil NACA 2412 es un perfil antiguo porque tiene solamente 4 cifras. Los perfiles más nuevos ya incluyen 5. No explicaría detalles qué significa cada una de sus cifras, solamente comentarles que las palas de los aerogeneradores ya tienen formas predefinidas, aunque parezcan las alas de un avión, no trabajan igual. Las palas del aerogenerador están muy pegadas usualmente a la cimentación, ya sea por postes, celosía, etcétera. Entonces, si tuviéramos el perfil tal cual como el de una ala, podría pegar la pala del aerogenerador en el poste. Tienen una forma diferente en la punta que los hace diferente a las alas de un avión. Hemos visto la parte introductoria de la teoría de sustentación del ave. Ahora veremos cómo las dos fuerzas derivadas, que es la fuerza de arrastre o resistencia y la fuerza de sustentación, transmiten la fuerza de la energía cinética del viento hacia el eje del aerogenerador. Observamos en la imagen a un rotor bipala, puede ser de un aerogenerador de eje vertical, donde vamos a hacer notar el eje del rotor. ¿Cuál es el eje del rotor? La línea imaginaria, que seguramente va acoplada a un eje, que está situada de O a O'. Aquí está el eje del rotor. El diámetro del rotor son 2 veces la longitud de una pala, o 2 veces R. ¿Cuál es el eje de la pala? Está situada en la punta de una pala hasta el extremo de la otra, de L a L'. Velocidad de rotación está fijada por omega, por la letra omega. ¿Cómo se mide? En radianes por segundo. Velocidad específica, ese tema lo vamos a tratar más adelante, es complicado, pero es importante que lo conozcan. Es la relación entre la velocidad lineal del extremo de la pala y la velocidad absoluta del viento. Para comprenderla más fácil, es la velocidad que vimos aquí, la velocidad de rotación definida por omega, entre la velocidad del viento. Recuerden que las relaciones, los radios, es una unidad sobre otra, es decir, la velocidad a la que gira mi rotor sobre la velocidad del viento. Es un índice que puede llegar a 1, 2 o por debajo de la unidad. También la conocemos como Tip Speed Ratio. Siguiente par de temas importantes: coeficiente de potencia de par.
Cuando el viento incide sobre el rotor, tiene una energía cinética que la turbina eólica no aprovecha en su totalidad. En el eje del rotor se obtiene una potencia P capaz de accionar una carga, como un alternador eléctrico o bien puede ser una bomba. Esta potencia P se conoce como potencia en el eje del rotor. Coeficiente de potencia, Cp. La potencia eólica del viento antes de incidir sobre el rotor se conoce como potencia eólica disponible. Su relación con la potencia del eje se establece a través de un coeficiente de potencia, que está definida por la fórmula que ustedes observan en pantalla, que a grosso modo es la potencia sobre el eje del rotor entre la potencia disponible del viento. Cp depende del tipo de rotor, de su velocidad de giro y de la velocidad del viento. ¿A qué se refiere este coeficiente de potencia? Que también aprovechamos la potencia disponible del viento y la salida en potencia mecánica sobre el eje del rotor. A mayor coeficiente, mejor eficiencia en la transformación de energía disponible del viento y la potencia en la salida del eje rotor. Velocidad específica. El coeficiente Cp es función de la velocidad específica o tip speed ratio, representado con la letra griega lambda. El valor viene dado por la expresión que observan en su pantalla, en donde U es la velocidad lineal del extremo de la pala del rotor generador en unidades de velocidad metros por segundo. Omega es la velocidad de rotación del rotor del generador en radianes por segundo. N, velocidad de rotación del rotor generador en revoluciones por minuto. R, radio del rotor en metros. Y V, velocidad del viento en metros por segundo. Comentarles de la expresión, no vamos a entrar a mayores detalles, que simplemente nos da una relación entre qué rápido gira las palas del merogenerador o el eje rotor, mejor dicho, en contra de la velocidad del viento que tengo presente. ¿Para qué nos sirve? Sabemos por experiencia que los rotores de eje vertical, como un tipo Savonius, son buenos trabajando con velocidades bajas de viento. Su eje girará más rápido. Sin embargo, si aumentamos la velocidad del viento, el eje ya no podrá responder por ese tip speed ratio. En caso contrario de un aerogenerador de eje horizontal, como los que hemos visto que son de tipo industrial que hay en los parques eólicos, a velocidades bajas, su velocidad específica no es tan buena, no pueden girar demasiado rápido a velocidades bajas, sin embargo sí están preparados para girar bastante según aumenta la velocidad del viento. A eso se refiere la velocidad específica. Todo lo visto hasta el momento en el video se resume en esta imagen. Tenemos el coeficiente de potencia en contra de la velocidad específica, que significa la curva ideal de un aerogenerador sería que arranque con un buen coeficiente de potencia según aumenta la velocidad del viento y asimismo sus palas, hasta llegar a un límite, el límite de Betz. Siguiente tema. El 59%, ninguna máquina eólica puede superar el 59% de eficiencia. En la realidad tenemos diferentes aerogeneradores que se acercan a ese límite, pero aún son bajos por diferentes circunstancias. El primero que vamos a ver es el Savonius. Velocidad específica baja, puede girar a velocidades del viento bajas con un coeficiente de potencia o una eficiencia de convertir la energía cinética del viento en potencia sobre el eje rotor baja. El siguiente pudiéramos ver el multipala americano, que usualmente fue producido para bombear agua, que igual trabaja a velocidades bajas, pero tiene una mayor eficiencia o coeficiente de potencia mayor al Savonius. Siguiente, el holandés de 4 palas para la molienda de granos y semillas. Trabaja a velocidades del viento considerables, ya mayores a los dos anteriores vistos, pero con una eficiencia menor, incluso al Savonius. Posteriormente tenemos el Darius, en el cual ya el eje de su pala presenta un perfil de tipo aerodinámico, mejora muchísimo en comparación con los tres anteriores, trabaja a altas revoluciones, a alta velocidad del viento, con un coeficiente de potencia muy bueno.
Los aerogeneradores industriales, sobre todo el de 3 palas, se ubica en un muy buen coeficiente de potencia o eficiencia al transformar la energía cinética del viento en fuerza sobre el eje motriz. Y el 2 palas, aquí les dejo una pregunta para análisis. ¿Es acaso el aerogenerador de 2 palas mejor que el de 3 palas? En apariencia sí, tiene un mejor rango de trabajo en cuanto a velocidad específica, la velocidad de su rotor sobre la velocidad del viento. Tiene un poquito mejor de coeficiente de potencia. Sin embargo, en la práctica observamos que siempre están los de 3 palas presentes en cualquier campo eólico. Más adelante veremos este debate entre los dos aerogeneradores. Sorpresa, tarea. Realiza una investigación acerca del coeficiente de par, Cm, y anota en tu libreta lo que entiendes sobre el tema. Apóyate con ilustraciones para comprender correctamente este nuevo concepto. Por favor, observen videos acerca del coeficiente de par, lean artículos en páginas de internet si gustan, o aún más fácil, diríjanse al libro que está en el apartado de recursos y espacios de interacción y anoten lo que ustedes comprenden del tema. Los temas son complicados, sin embargo, si profundizan bastante en la investigación, les resultarán más fáciles. Coeficiente de par Cm frente a la velocidad específica lambda. Observamos en la imagen, les resultará más clara después de realizar su investigación, cómo los primeros 3 aerogeneradores tienen un alto par de arranque a velocidades específicas, velocidades del viento bajas. Eso los hace preferidos para ser utilizados para el bombeo de agua sobre todo. En la otra región, a velocidades específicas altas, tenemos al aerogenerador de eje horizontal tripala y bipala. Observamos que su par de arranque no es tan elevado como el caso de los anteriores, sin embargo, son capaces de trabajar en un rango mucho más amplio de velocidades específicas, la velocidad del viento sobre la velocidad del rotor. Sería todo por mi parte, les agradezco su atención. Tema nuevo, tema complicado. Les recuerdo que si no les quedó claro pueden consultar el libro que está en el apartado de recursos y espacios de interacción. Muchas gracias, hasta luego.